Buenos días otra vez familia. Perdone, pero hemos tenido un pequeño inconveniente con la tecnología. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Vamos a empezar, como decía, en el capítulo 21 de Primera de Samuel, capítulo 21, donde David huye de Saúl. Y decía así, eh, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo, y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día, detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo, detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Bueno, aquí vemos, ¿no? En este capítulo 21, ¿no? Aquí vemos que David huye y David huye, eh, David huye en busca del sacerdote, ¿no? Aquí vemos que David, después de separarse de Jonathan, en el capítulo anterior, huye a Nob, dice que huye a Nob, ¿no? Donde estaba el sumo sacerdote, Ahimelech. Y bueno, entonces vemos que David llega a la casa de Dios, ¿no? Donde está Ahimelech, donde estaba el sumo sacerdote, ¿no? Aquí vemos que David
huye, ¿no? David se convierte en un fugitivo, ¿no? David se convierte en un fugitivo. Dice que vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y señalé a los criados un cierto lugar. Aquí vemos que David va con Ahimelech, ¿no? Con el sacerdote. Y ya había pasado, ¿no? Un tiempo desde que David mató a Goliat, ¿no? David ya es un joven, ¿no? Y vemos que, bueno, vemos que su caminar, ¿no? Después de que sale, que David huye, vemos que su destierro, ¿no? del reino duró como 10 años, ¿no? Entonces así que después, ¿no? Después de 10 años, ¿no? A los 30 dice que sería coronado, ¿no? Pero vemos bueno, que durante todo ese tiempo fue un largo camino, ¿no? Un largo entrenamiento, ¿no? Y bueno, pero vemos que para llegar, ¿no? A, a ese puesto que él ocuparía, ¿no? Eh, eh, Cuando alguien va a ocupar un puesto necesita ese duro y largo entrenamiento, ¿no? Y eso para David fue como un entrenamiento, ¿no? Para ocupar luego el trono, ¿no? Y lo requería, ¿no? Dice que David huyó, ¿no? A Nob y, y esta ciudad dice que estaba entre Jerusalén y Gabaa. No era el sitio principal de adoración, aunque el arca todavía se encontraba en Kiriat Jearim. Entonces David había perdido ya a su mejor amigo, dice, a su esposa, ¿no? A su familia, había perdido todos sus bienes, ¿no? David sabía que no estaría en otro lugar mejor, como en la casa de adoración de Dios, ¿no? Vemos que David llega allí, ¿no? Pero bueno, podemos aprender, ¿no? Que vemos aquí como para David durante todo ese largo fue un periodo de entrenamiento, ¿no? Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nosotros, ¿no? Queremos llegar, ¿no? Queremos servir al Señor, tenemos que entender que para nosotros, antes de llegar a querer hacer algo, también tenemos que entrar en ese periodo de entrenamiento, ¿no? Entonces no nos cansemos, ¿no? Podemos sacar de aquí esta enseñanza de que no nos cansemos durante ese periodo de entrenamiento de Dios, porque entre más largo, dice que entre más largo la bendición es mayor. Y vemos aquí cómo David se encontraba en dificultades, ¿no? David se encontraba en dificultades, ¿no? Y vemos que David fue al mejor lugar, fue a la casa de adoración de Papá Dios. Y aprendemos que cuando nosotros también nos encontremos en dificultades, eh, cuando estemos en dificultades, no nos quedemos en casa. Busquemos refugio en la casa de Dios, que es donde tenemos que encontrar ese refugio, ¿no? Cuando estemos en problemas. David vemos que fue a ese lugar, ¿no? A donde estaba el sacerdote. Buscó al sacerdote. Busquemos nosotros a nuestros líderes, ¿no? Cuando tengamos un problema, busquemos a nuestros líderes. Ahora sí, pero vemos que David, vemos que aquí hay un problema. David miente, ¿no? Él dice que el rey me encomendó un asunto. Y aquí vemos cómo David nuevamente miente, ¿no? Para encubrir que era buscado por Saúl, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en su desesperación David estaba a lo mejor perdiendo su confianza en Dios, ¿no? Y, y a lo mejor no era como cuando peleó contra Goliat, ¿no?
pero vemos que a lo mejor después de que está huyendo, pues David pues puede estar perdiendo esa confianza, ¿no? Pero vemos que David miente, ¿no? Y a veces pensamos que porque nosotros mentimos o hacemos una pequeña mentira, creemos que no tiene importancia, ¿no? Pero no nos tenemos que engañar, porque para Dios no existen mentiras pequeñas. Ninguna mentira es aprobada por Papá Dios, ninguna. Dice el libro, ¿no? En Levítico, capítulo 19, en Levítico 19 dice en el versículo 11, dice que 19, versículo 11 dice que no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. El uno al otro. Eso dice el Levítico, ¿no? Entonces, no nos engañemos, ¿no? Aquí vemos como David miente, no podemos mentir. Busquemos a nuestros líderes cuando estemos en una situación difícil y es donde mejor podemos ir, a la casa de Dios, a hablar con nuestros pastores, con nuestros líderes. Pero no mintamos, porque para Dios, Dios no va a aprobar eso. Dice el versículo, ¿no? El versículo 3 dice que ahora pues, que tienes a mano, dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuántos más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Aquí vemos que David pide pan, ¿no? Dice, dame 5 panes o lo que tengas, ¿no? Aquí vemos como David, ¿no? Este hombre que se sentaba, dice, a la mesa del rey David, ¿no? Ahora estaba pidiendo pan. David estaba solo, así vemos que David buscaba, ¿no? Alimentarse, ¿no? David estaba solo, ese hombre que se sentaba a la mesa del rey ahora pedía pan, ¿no? Vemos cómo podía parecer, ¿no? Que David era ya como una persona olvidada, ¿no? Como a lo mejor como si Dios se había olvidado de David, ¿no? Pero vemos que le dice que solamente tiene pan sagrado, ¿no? Ese pan sagrado era normalmente solo para los sacerdotes, ¿no? Y no se podía comer a cualquier hora, tenía que ser comido cada día de reposo, dice, ¿no? Eso no lo encontramos en Levítico, en el capítulo 24 nos habla, ¿no? Cuando se ponía pan nuevo, eso era símbolo de la misericordia de Dios, ¿no? Si se hubiera dejado sin comer a David, pues hubiera sido pan común. Por eso el dar el pan de misericordia, ¿no? Se hacía real el símbolo de la misericordia. Dice que el Señor Jesucristo usó en Mateo capítulo 12, el Señor Jesucristo usó este pasaje porque fariseos no vieron misericordia en la ley de Dios, sino legalismo, ¿no? Sus discípulos habían arrancado el trigo el día sábado. Jesús hace a un lado el legalismo para darle el verdadero pan. Jesucristo nos dice que enseñó que la necesidad humana y la compasión siempre toman prioridad sobre reglas religiosas. Entonces, aquí vemos, ¿no? Que vemos cómo las cosas, ¿no? Pueden cambiar de un momento a otro, ¿no? Pero Dios no cambia, ¿no? Confiemos siempre en su misericordia porque el Señor no nos deja. Dice, el Señor no nos deja. Vemos que
dice que después David, ¿no? Después David en el versículo 7 dice que estaba allí aquel día detenido también estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, ¿no? Cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Doeg era siervo de Saúl, ¿no? Y vemos que estaba observando, ¿no? Estaba observando y vemos que él observó, ¿no? Que David fue ayudado por Ahimelech, fue ayudado por Ahimelech. Y dice que en el siguiente versículo, en el 8 y en el 9, que David toma la espada de Goliat, ¿no? Le dice, no tienes aquí a mano, ¿no? Una lanza, una espada. Entonces vemos que David pide ese arma porque David estaba totalmente desarmado, ¿no? Vemos que aquí estaba totalmente desarmado, ¿no? Cuando antes tenía a un ejército. Pero bueno, vemos que le pide una espada, David estaba desarmado, ¿no? Y David vemos que toma la espada de Goliat. David nuevamente eh, vemos que David miente, ¿no? El sacerdote no le había preguntado nada a David, no tenía por qué mentir, ¿no? Al parecer, a lo mejor su confianza en Dios pues menguaba, ¿no? Y vemos que, bueno, que los hombres grandes de Dios vemos que no eran perfectos, ¿no? Y vemos como la palabra de Dios, ¿no? La Biblia no oculta esos pecados, ¿no? David estaba usando ahora estrategias, ¿no? Del mundo para conseguir lo que necesitaba. Fíjense, ¿no? David estaba usando ahora estrategias del mundo para conseguir lo que necesitaba. Nosotros no tenemos que usar esas tácticas del mundo, ¿no? Para conseguir lo que necesitamos, ¿no? Nosotros tenemos que ir siempre, cuando vayamos a hablar con la verdad, porque Dios va a bendecir cuando nosotros hablemos con la verdad. Y aquí vemos como David tuvo que mentir. Vemos aquí la espada de Goliat, ¿no? El filisteo le dijo que al que tú venciste en el valle de Elá, ¿no? Con la que David le cortó la cabeza a Goliat, ¿no? Y bueno, eh, cuando tenemos problemas, tenemos que buscar, ¿no? Esa solución en esperar en Dios, ¿no? Ya conocemos, David necesitaba un arma, pero nosotros no tenemos que necesitar ningún arma para pelear. Cuando nosotros nos encontramos en un problema, nosotros buscamos a nuestros líderes, contamos la verdad, nos oramos al Señor, buscamos la palabra de Dios, que es nuestra espada, ¿no? Y buscamos en la Biblia, ¿no? Esa espada, ¿no? Pasajes que nos recuerdan cómo Dios eh, nos ayuda en su palabra, ¿no? Porque cuando leemos su palabra encontramos en su palabra, ¿no? Esas promesas, ¿no? Eh, y el Señor no cambia, el Señor siempre es el mismo, el Señor no cambia. Por eso no tenemos que estar mintiendo ni nada, ¿no? Cuando tenemos que buscar ese refugio en el Señor, ¿no? Y vemos que bueno, David dice que huye a Gat, David huye a Gat, dice el versículo 10, ¿no? Y levantándose David aquel día, huyó a la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? Aquí vemos que David dice que huye a Gat, ¿no? David decide huir a la ciudad filistea de Gat, la cual estaba cerca del territorio de Judá, ¿no? Esta ciudad es donde el gigante Goliat, eh, nació, ¿no? El filisteo, ¿no? Allí nació Goliat.
dice que esta es una de las pocas ciudades, ¿no?, que Josué no pudo conquistar y, y quedó en manos de los filisteos. Eso lo habla en Josué. Aquís era el rey de Gat, ¿no? En esa época era el rey de Gat en esa época, ¿no? Y David no pudo pasar, vemos que David no pudo pasar desapercibido, ¿no? Los filisteos aún no habían olvidado lo que David les había hecho, ¿no?, años atrás. Entonces vemos que dice el versículo 12 que David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, ¿no? Entonces dice que David puso en su corazón estas palabras, ¿no? El peso de esas palabras fue más fuerte, ¿no?, que las promesas de Dios, ¿no? Aquí podemos ver que el peso que pueden tener unas palabras cuando no estamos confiando en Dios, ¿no? Y dice que tuvo gran temor, dice que tuvo gran temor. Y no permitamos nosotros, ¿no? Podemos ver aquí que no permitamos que, que no permitamos que en nuestro corazón, ¿no?, aniden palabras vanas, ¿no? Y porque él dijo que vemos que puso cosas en su corazón, ¿no?, que no tenía que haber puesto, ¿no? Y más bien cuando tenemos que llenar nuestro corazón, tenemos que llenarlo con la palabra de Dios, ¿no? A veces, pero bueno, podemos entender que como David, ¿no?, que a veces en la desesperación pues pecamos y eso nos conduce, ¿no?, al temor, ¿no? Tengamos cuidado, tenemos que tener cuidado y confiar y que confiemos en Dios, porque a veces si no podemos controlar nuestros sentimientos, ¿no?, por lo menos esforzarnos en controlar nuestros pensamientos, dice, ¿no? Dice que David, en el versículo del 13 al 15, ¿no?, dice que David finge, ¿no?, se finge loco, ¿no?, por temor a Aquís, ¿no? David nuevamente vemos que mintió, ¿no? Aquí vemos que David volvió a mentir, ¿no? Y decía el rey, ¿no?, ¿por qué lo habéis traído a mí, no? A lo mejor, pues, se lo llevarían aquí para, quién sabe para qué, ¿no? Pero bueno, aprendemos que Dios es un Dios de misericordia, ¿no? Vemos como Dios cambia el corazón de Aquís y más tarde le daría refugio a David. Más adelante vemos que le da refugio a David, ¿no? Y vamos a ver que los dos llegarían, ¿no?, a ser buenos amigos, ¿no? Pero eso le costaría a David, a David, ¿no?, estar en un problema muy grande, ¿no? Pero bueno, no podemos regresar al mundo y escondernos entre ellos, ¿no? Porque las cosas nos irán mucho peor. Y aquí aprendemos, ¿no?, a que así como aprendemos a que bueno, ¿no?, que vemos que el rey David, pues, aquí comete algunos errores, ¿no? Y bueno, no cometamos nosotros esos mismos errores, ¿no? No cometamos esos mismos errores de mentir y bueno, y siempre el mejor sitio, ¿no? Lo mejor siempre es decir la verdad, buscar a Dios, ¿no? Buscar su palabra, buscar a nuestros líderes, ¿no? Y, y bueno, y cuando estemos en alguna situación difícil, ¿no? No huir, ¿no? No huir del problema. Y lo peor de todo es que si mentimos, pues agrandamos más el problema, ¿no? Bueno, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por todas tus bondades, Papá de los cielos. Yo en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por tu amor. Y gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu enseñanza que tú nos das, Señor. Gracias, Papá, porque vemos que tú siempre quieres lo mejor para tus hijos, Señor. No permitas nunca que nosotros nos olvidemos de ti, Señor. No permitas nunca que nos alejemos, hermoso Rey.
Gracias, Señor, porque aunque estemos viviendo momentos difíciles, de pruebas, eso es solamente, Señor, esas pruebas solamente son para como entrenamientos para nosotros, Señor. Son periodos de entrenamiento, Señor, para tú seguir bendiciendo a tus hijos, Señor, para poder pasar todas esas pruebas, así como David tuvo, Señor, que pasar por estas dificultades, hermoso Rey. Fue un periodo de tiempo, de entrenamiento para él. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que la bendición será mayor, hermoso Rey. Tú siempre nos darás la victoria, papá. Pero tú nos enseñas que no tenemos que mentir, hermoso Rey, que tenemos que ir siempre con la verdad por delante. Tenemos que ir siempre con la verdad por delante, Señor. Y te damos gracias porque entendemos que tenemos que buscarte, papá de los cielos. No mezclarnos con las cosas del mundo, no mezclarnos con las cosas del mundo, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, hermoso Rey, porque en tu palabra, Señor, encontramos todo lo que necesitamos para ser fuertes y valientes y reforzarnos, Señor. No nos dejes caer nunca, hermoso Rey. No permitas que el enemigo venga, Señor, a alejarnos de ti, a que caigamos. Yo te alabo y te bendigo, papá. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén y amén.